tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti. Pide lo que quisieres y se te dará. Y en aquel día nada me preguntarás. De cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Hasta ahora has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Y si me amas, guarda mis mandamientos. Aquel que me ama, mi palabra guardará. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Como yo os he amado, también ámense unos a otros. Con esto todos conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti, pide lo que quisieres y se te dará. Oh sí, pide lo que quisieres y se te dará. Hermosas palabras que Jesús nos dio en Juan 16, versículo 23 y 24, en Juan 13, versículo 34 y 35, en Juan 15, versículo 7, si tú habitas en mí y mis palabras habitan en ti. Qué hermosas palabras. Todos estos versículos, todo este canto está basado en las palabras que Jesús nos dio en estos capítulos y versículos. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Soy pastor evangelista Ricardo Escobedo. Quiero dar las gracias a todos los socios victoriosos, a los filipenses que han sido tan fiel con sus oraciones y tan fiel con sus ofrendas que han estado mandando. Gracias, hermanos, porque este programa está siendo de grande bendición a multitudes. Y acuérdense que todas las almas que están siendo ganadas a través de su programa, Dios le está dando a usted por crédito, como si usted mismo fuera el que estuviera detrás de este púlpito, detrás de estas cámaras, saliendo por televisión y por satélite. Es como si tú estuvieras predicando, porque no se pudiera hacer si tú no enviaras tu semilla y tu ofrenda. Hemos estado viendo este documentario con Sabino Escobedo en estos últimos programas, y vamos a continuar con los siguientes programas de Fe Victoriosa con este documentario de Sabino Escobedo y la familia Escobedo, mis hermanos que son pastores y ministros también. Y durante este testimonios que usted ha oído, yo sé que para muchos ha sido de grande bendición a multitudes lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer. Ahora puede ver usted, ¿verdad? Y aprender durante estos programas, este documentario, que
no es solamente cuando uno ora por sus hijos. Eso es importante, orar. No se puede hacer, Dios contesta las oraciones. Dios siempre contesta las oraciones basadas en la palabra de Dios. Esas son las oraciones de fe. La oración basada en la palabra de Dios. Ahora, quiero leerles lo que dice Efesios el capítulo 1, 2 y versículo 3. Efesios 6, capítulo 1, 2 y 3 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fíjese lo que es esta promesa. Si tú honras a tu padre y a tu madre, Dios dijo, esta es la promesa en sus mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, dice, en el Señor, porque esto es bueno. Y esto dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, otra versión dice también lo que es recto. La palabra también, esa misma palabra bueno, recto, también es la palabra justo. Dice, porque esto es justo, que honres a tu padre y a tu madre. Aquí la palabra de Dios promete que aquellas personas, aquellos hijos que honran a su padre y a su madre. Ahora, quiero hablar un poquito de honra, porque hay personas que no conocen qué es honra. Honra. Cuando uno honra a alguien, lo respeta, lo teme también, no temor con un temor de espanto, sino con un temor reverente, una reverencia. Pero tiene mucho que ver también, la honra tiene mucho que ver con obediencia. Obediencia. Escucha bien lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Fíjense lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto es bueno, esto es recto, esto está correcto. Honra a tu padre, dice, honra a tus padres, a los dos. Y luego bien claro que dice dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Si tú no estás honrando a tu padre y a tu madre, no te va a ir bien. Yo no lo dije, lo dice la palabra de Dios. Ahora, yo honro a mi padre. Ahora, honré a mi padre mientras que estaba vivo, pero yo honro también a mi Padre Celestial. Este documentario que hemos estado viendo en estos últimos programas de Sabino Escobedo, juntamente con mis hermanos, ¿verdad? Arturo, que es pastor, Jorge también, que es pastor, y Sabino, que también ha estado en el ministerio como uno de los diáconos en su iglesia en Livingston, ¿verdad? Bueno, Dios no hace excepción de personas. Mi padre aprendió una lección muy importante. Y eso fue de que él tenía que enseñar la palabra de Dios a sus hijos de muy temprana edad. Eso fue la clave. Pero no era solamente dando la palabra y también dando castigo, sino que con la oración, mucha oración que él hizo, y eso es lo que hizo el impacto. No fue tanto los castigos, no fue tanto la vara, no fue tanto, ¿verdad? Porque entonces solamente hubiera sido rebelión. Pero él, con la palabra de Dios y oración, él pudo tener esa victoria con aquellos hijos que él logró hacer eso de pequeños. Y por la gracia de Dios, todos mis hermanos ahora están sirviendo al Señor también, toda la familia. Y entre nosotros hay pastores también, como estaba mencionando. Vamos a continuar en este documentario. Gócese. Amén, así es. Una de las cosas que para mí es una bendición es de todos nosotros podemos decir que tenemos un matrimonio bendecido por lo que este hombre nos enseñó. Él nunca lo escuchamos mamá y papá pelear o alegar y todo eso, y
Él nos enseñó de cómo tratar a nuestras esposas. Yo me recuerdo una vez cuando estaba saliendo con mi esposa, que ahora es mi esposa, yo le pregunté, ¿tú sabías qué clase de hombre iba a ser yo? Dice, ¿vos? Sí. Y le dije, ¿por qué? Pues al ver cómo tu papá trata a tu mamá y también tus hermanos, pues tú no vas a ser diferente. Y por eso yo puedo también decir que el matrimonio que yo tengo y la fuerza y el gozo que yo tengo, primeramente Dios, y también siempre estoy agradecido de este hombre, que yo sé cómo amar a mi esposa porque lo vi aquí. Amén. Sí. Y quiero decir que mi padre tiene 91 años de edad y se ve fuerte, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios lo ha bendecido y una cosa que es maravilla, se acuerda de todo, de cuando estaba pequeño hasta ahorita. Y ahorita, gracias a Dios, que de que hay muchas personas que dicen que están olvidando cosas, que pierden la mente, pero gracias a Dios que Dios ha guardado a nuestro padre, porque mi padre ha sido un hombre de fe, un hombre de oración, que siempre está meditando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es cierta, de que dice, bendito sea el hombre, ¿verdad? Que confía en Jehová, ¿verdad? Bendecido será y le dará larga vida. Y pues 91 años es una vida muy larga y en bien, ¿verdad, papacito? Gracias a Dios. ¿Cuál es el salmo que estaba citando hace poco? Que estábamos haciendo las pruebas del micrófono. Dios es nuestro Dígalo fuerte a la audiencia. Mira, la cámara cite ese salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, Amén. nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán turbados a sus reinos. Jehová de los ejércitos está en medio de... Amén. Amén. Aleluya. ¿Dónde está ese salmo? ¿Cuál es ese salmo? 46. El Salmos 46. 46. Me recuerdo hace unos años atrás, quizás ustedes se recuerdan, que el enemigo quiso atacar a mi padre también en la área de su memoria, de su mente. Y ahí estaba, pero yo me recuerdo que me llamaron ustedes, mi familia me dice, ¿por qué no te lo llevas allá a la casa? Y tú quizás cuando lo saques de la casa puedas tú estar con él un rato. Lo llevamos, Diana y yo estuvimos varios días en nuestra casa, pero yo me recuerdo que cuando en ese tiempo mi padre a veces se acordaba de cosas, pero porque el enemigo había atacado su mente también, causando ¿verdad? Pero yo me recuerdo que le dije a papacito, papi, ¿qué dice Salmos 91? Y de repente de su espíritu empieza a citar, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y a través de la oración y la palabra, mi padre quedó completamente libre y hasta la fecha ha estado libre y tiene una mente, se acuerda de todo. Amén. Y gloria a Dios, tiene una fuerza de búfalo. Tiene una fuerza de búfalo, Eso lo ¿verdad, recitaba padre? cada vez que salíamos a la escuela, el Salmo 91, ¿verdad? Sí. Cada vez que usted nos leía el Salmo 91 de memoria, cuando salíamos a la escuela, usted oraba con nosotros antes de salir. Ahora nosotros Antes de igual, ir pues a yo tengo la niños en escuela, la casa, yo hago la misma Oraban cosa. antes de irse a la escuela. Sí. Cuando venían, ustedes se agarraban tratados y iban a repartir tratados. Sí, Siempre su mami vigilándolos. sí. No quería que hubiera libros sucios de ninguna manera. Eso fue tu trabajo de mamacita. Sí. Porque mamá siempre aseguró, antes de ir a jugar allá con nuestros amigos, antes de hacer, ¿ya leíste tu Biblia, mijo? ¿Ya tomaste tiempo en oración, mijo? ¿Ya leíste? Ella siempre estaba, lee la Biblia, ¿ya leíste tu palabra? ¿Ya tomaste? Y ahí estaba mamacita, siempre, madre. Y gloria a Dios que los resultados de sus esfuerzos y las miles y miles y millones de personas que estos ministerios ahora están tocando es por la fe, el esfuerzo de estos hijos, Amén. estos siervos de Dios. Amén. Yo sé que usted también, papacito, ya de su corazón, ¿verdad? Desde mucho tiempo, antes de que nosotros supiéramos, ¿verdad? Del ministerio de canto y de música,
siendo de que Dios lo bendijo usted también con talento de musical, ¿verdad? Y usted nos enseñó, a mí me enseñó un poquito de la guitarra y por el bajo sexto, pero usted ya sintió también, ¿verdad? De que sus hijos podían también aprender música. Y ya de Dios, ¿verdad? Dios nos dio el talento y la unción. Y me estaba diciendo mi hermano Sabino que primero mi padre compró un piano. Y Jorge, mi hermano, empezó a tocar. Me acuerdo que empezó nomás con un dedo y ya pronto andaba con 2 dedos y rápido empezó a tocar el piano. Dios le dio una habilidad y toca el piano. Pero me di cuenta que Sabino, mi hermano, también en un préstamo del gobierno para student loan, él compró los instrumentos, compró las baterías, compró la guitarra, compró el bajo sexto, el bajo. Y fue por fe, porque no sabíamos todavía tocar los instrumentos, pero Dios ya tenía su mano sobre nosotros y cada uno de nosotros empezamos a aprender los instrumentos. Arturo se hizo un tremendo guitarrista que toca muy bien la guitarra, tocó el bajo también. Jorge también toca el piano y empezó también con las baterías, ¿verdad? Pero Dios empezó a usar esas habilidades, esos talentos para su honra, para su gloria. Estamos muy, muy agradecidos con el Señor, primeramente, por lo que Dios nos ha dado, pero sobre todo por mamá y papá. Amén. Yo oigo también, especialmente en Brownsville, mucho, no nomás nosotros estamos haciendo de estos testimonios de cómo el Señor usó a nuestro Padre, pero hay mucha gente que tiene un agradecimiento de la oración y la fe de mi Padre, porque el Señor hizo muchos milagros. Me recuerdo una vez cuando estábamos en el grupo cantando, porque el Señor lo usó, papá era el anciano de la iglesia en Brownsville, y una jovencita vino por el pastor, ¿se acuerda? Y que oró con la niña que estaba muerta ya por unos cuantos minutos. Y entonces pues papá fue y fue a la casa y empezó a orar. Él no sabía que la niña ya había padecido, ya estaba muerta, pero él empezó a orar y en el momento empezó las manos, la niña, moverse y estaba gloriando. Y ahora cuando el Señor empezó a moverse, la madre le dijo a papá que había estado muerta y papá no sabía. El Señor le dio vida otra vez. Y cuando fuimos al grupo con los Escobedos, la madre se dio cuenta, oyó del grupo. Ya eso había pasado muchos años después. Muchos años. Ella tenía como 12 años, ¿verdad, la niña? No, estaba bebita, tiene como unos 9 meses. Sí, cuando la el Señor que estaba muerta. Sí. Y cuando usted oró, el Señor le dio la vida. Ahora, de lo que yo me recuerdo, cuando Dios hizo ese milagro, unos cuantos meses después, nos movimos para California. Entonces ella creció, pero su madre le había dicho que usted había orado por ella y que Dios le había regresado la vida. Y es una enfermera, sí. Esposa de pastor. Sí, es pastor, es esposa de pastor, porque ella vino buscando a Sabino Escobedo, porque lo anduvo buscando, ¿verdad? Porque su madre le había dicho quién había orado por ella, que Dios le había dado. Y cuando me vio, porque estaba yo allá, y cuando me vio, sí, ese hijo, porque ella dijo, como me parecía, exactamente, se recordó ella de papá, porque uno de los también que siempre me dicen, ¿te pareces a papá? ¿Te pareces a papá? Pues hombre simpático, pues tengo algo ya en esa edad, pues voy a saber cómo me voy a parecer. Vamos a estar continuando este documentario con Sabino Escobedo. Quiero regresar a Efesios el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, porque hay algo que quiero enfatizar en este versículo, porque es de suma importancia cuando dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor. Bien claro que dice, hijos, obedeced en el Señor Jesús. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No dice que es el primer mandamiento, sino que dice que este es el primer mandamiento con una promesa que viene acompañada con este mandamiento. Y esa promesa es
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero enfatizar en la clave, la palabra clave es hijos obedecer en el Señor. La razón por qué digo que es clave es porque hay padres verdaderamente que no están en el Señor, no conocen las cosas del Señor, de la palabra de Dios, y están queriendo que sus hijos les obedezcan y los honren con algo que verdaderamente no es justo. Como dice, porque esto es justo. Si no estás haciendo las cosas justas, no estás haciendo las cosas rectas, no estás haciendo las cosas buenas, entonces tú no estás obligado a obedecer a tu padre si tu padre te está queriendo hacer a ti pecar, que enseñándote a robar, enseñándote a mentir, enseñándote a hacer cosas que son contrarias a las cosas del Señor, a la palabra de Dios. Entonces, cuando un padre quiere entrenar a sus hijos, un padre quiere enseñar a sus hijos, como dice Proverbios 22, versículo 6, el versículo, capítulo y versículo que había principiado cuando principiamos este documentario hace unos programas atrás, donde dice Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿cuál camino tú vas a instruirlo? Si tú lo vas a instruir en el camino del pecado, lo vas a instruir en el camino en la senda pecaminosa, entonces ese niño va a aprender y va a crecer aún no va a vivir muchos años viviendo en ese tipo de vida, pero que la palabra de Dios dice que solamente aquellos que honran a sus padres en el Señor son los que van a poder vivir largos años sobre la tierra, ¿verdad? Donde dice para que seas de larga vida, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, hay muchos padres que quieren que sus hijos hagan lo bueno, cuando ellos no están poniendo el ejemplo en sus propias vidas. Las palabras son buenas, pero los hechos son más importantes. Porque los hijos no solamente aprenden de sus padres con lo que ellos oyen a sus padres decir, las instrucciones. Los hijos aprenden lo que ellos ven a sus padres hacer. La palabra de Dios dice en Efesios también, el capítulo 5 y el versículo 1. Hijos, dice, imitar a vuestro padre. Dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Ese es el capítulo antes del capítulo 6, el capítulo 5. Hijo, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, podemos ver aquí que la vida y el testimonio de Sabino Escobedo, ese hombre, mi padre, no solamente nos enseñó los caminos de Dios, pero los vivió. Los vivió. Ni una sola vez vi yo a mi padre golpear a mi madre. Ni una sola vez. Yo no aprendí eso de mi padre, entonces yo nunca, ni una sola vez, he maltratado o golpeado a mi esposa. Ni una sola vez. Eso me lo enseñó mi padre. Mi padre me mostró qué era ser un buen esposo y un buen padre también. Me dejó una herencia tremenda, y no solamente a mí, pero a todos mis hermanos. Tú quizás no has dejado muy buena experiencia o no has vivido una buena vida y tus hijos están en las drogas, tus hijos están en los vicios, tus hijos no están viviendo una vida buena. Quizás, ¿verdad? Pero ¿qué clase de ejemplo les has puesto tú? Te doy buenas nuevas. No es muy tarde. Tú todavía puedes principiar primeramente contigo. Tú
puedes poner tu vida en las manos del Señor, ir a la palabra, y a través de la palabra tú puedes aprender cómo imitar a tu Padre Celestial a través de la vida de Jesucristo, porque Él nos mostró que era honrar a su Padre. Si tú haces eso, poco por poco tú mismo vas a empezar a ser transformado, y tus hijos, a través de la oración y a través de la palabra, y ver el cambio que viene en tu vida por la palabra, ellos también van a querer seguir tu camino. ¿Por qué no te entregas a Cristo si tú no conoces a Jesús? Todavía el poder del Espíritu Santo puede darte vida. Haz esta oración conmigo y di estas palabras. Dios, en este día confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Creo con todo mi corazón que tú lo levantaste de los muertos. Yo lo declaro hoy como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Hasta la próxima vez. Se despide de usted Ricardo Escobedo. Bendecidos. Un redimido y soy feliz. Que Cristo mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre. Amén. No es la voluntad, lo recto. No ser ahora y mañana no, y no. Firme. Dios premia. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Amén.